para seguir analizando el contexto del golpe de Estado de 1973 y sus consecuencias en CNN Chile, nos acompaña el historiador de la Universidad Católica, Cristian Gasmuri. Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros en un día tan significativo además para la historia de nuestro país. Y lo primero que queremos preguntarle es, ¿cuáles son las razones? No solo estamos hablando, que también lo queremos conversar, de la violencia política, que es lo que normalmente se nombra, sino cuáles son las razones estructurales de diseño político, de institucionalidad, que pueden, no sé si explicar directamente cómo se llega al golpe, pero sí el clima que se va creando, la estructura política. Mira, un acontecimiento de la importancia del golpe de Estado en Chile, que no solo tuvo importancia en Chile, sino que en todo el mundo, tiene múltiples causas. Yo diría, hay causas internacionales, hay causas nacionales, hay causas de un tiempo más lejano y hay causas inmediatas. A ver, tratemos de ordenar todo esto brevemente, en la medida de lo posible. Bueno, internacionalmente se está viviendo una guerra fría. Estados Unidos le costaba mucho tener una segunda Cuba en América Latina. Y Allende, y yo creo que todo el mundo, esperaba que Estados Unidos actuara, digamos, como actuó. O sea, es muy raro que una potencia de la dimensión de Estados Unidos no se hubiera empleado a fondo, como se empleó, ¿no es cierto?, en desestabilizar el gobierno de Salvador Allende. Y esa es una causa internacional. También la intervención cubana se puede tomar como una causa internacional, ¿no es cierto? Pero los Estados Unidos ciertamente fue una cosa mucho más importante. Ahora, yendo a las causas, yo diría, de mediano plazo nacionales, creo que la causa fundamental, o una de las causas fundamentales, fue que el hecho que desde la década de 1950 aquí se forman dos utopías: la utopía social cristiana, o demócrata cristiana posteriormente, y la utopía socialista, que tienen la característica de hacer planificaciones globales, vale decir, quieren crear un sistema, ¿no es cierto?, en que todo esté en su lugar y nada esté descolocado. El problema que tiene cuando empiezan a competir dos planificaciones globales es que se cierra la posibilidad, ¿no es cierto?, de transar. Porque transar se mira como una tradición a esa utopía, ¿no es cierto?, a esa planificación global. Y eso hace que el diálogo entre la democracia cristiana y la unidad popular durante el periodo de Salvador Allende fuera muy difícil, yo diría casi imposible. ¿Y por qué? Porque si uno mira, por ejemplo, si mira algunos de los programas de gobierno de Radomiro Tomic y de Salvador Allende del año 70, mirados desde la perspectiva de hoy, uno dice son muy parecidos. Daba la impresión de que las dos utopías no eran tan lejanas finalmente en sus fines, en lo que buscaban, al menos en la planificación del modelo de sociedad. ¿Por qué era tan imposible llegar a un acuerdo entre ambos si finalmente uno miraba más o menos sus proyectos y daba la impresión de que no eran tan distintos? Mira, esa posibilidad se dio. Se dio durante el periodo que fue desde septiembre hasta noviembre, o sea, hasta que asumió Allende, del año 70. Hubo entrevistas, dos, por lo menos, en la casa de Gabriel Valdés, entre Allende con Eduardo Frei. Y no se llegó a ningún acuerdo. Frei le hizo exigencias que Allende le dijo, bueno, pero es que esto es ya renunciar a mi programa. Y le pidió a Frei que lo ayudara. Entonces le dijo, mira, yo te puedo ayudar algo, pero no te voy a ayudar en absoluto en imponer el comunismo en Chile. Y no hay ningún acuerdo. Bueno, yo diría que el segundo momento en que pudo haber un acuerdo fue durante el primer año del gobierno de la Unidad Popular, donde Allende pudo haber tratado de cooptar a la democracia cristiana en su conjunto. Pero sin embargo Allende, yo diría, o sus asesores, no sé, se jugó más bien por dividirla. Y ahí se van, ¿no es cierto?, se van una cantidad de diputados de la izquierda cristiana, pero tenía muy poca base. Y el problema está, ¿no es cierto?, que eso yo diría que enoja a los demócratas cristianos muchísimo. Y hace que entren en un matrimonio que yo diría que no era amor, era absolutamente de conveniencia, con la derecha. Y se va a formar, ¿no es cierto?, el CODE, que es una cosa que no tenía, yo diría, no tenía una estructura común para nada. Era simplemente en contra del gobierno.
Entonces, resulta que desde entonces tenemos a Chile dividido en dos, porque si bien Allende sacó como la tercera parte de los votos, ¿no es cierto?, en su elección, ya la elección que desgraciadamente para el gobierno fue municipal, del año 71, de marzo del 71, ¿no es cierto?, la Unidad Popular saca como el 50% de los votos. Pero sin embargo, 4 o 5 meses después hay una elección extraordinaria por Valparaíso y gana el candidato de oposición, ¿no es cierto?, con una votación mayor que la que había obtenido 4 meses antes, ¿no es cierto?, la Unidad Popular. Y desde entonces empieza, digamos, una ruptura que se va tornando en algo insalvable. Cristian, analicemos otro de los factores. ¿Cuánto influye en complicarle el gobierno Allende la división interna entre Partido Socialista y Partido Comunista? Un Partido Socialista que, a diferencia de lo que mucha gente cree, es el Partido Socialista el que tras el Congreso de Chillán opta por la vía armada como una, no necesariamente la única, pero como una de las formas legítimas de lucha política. ¿Cuánto complica esa división también? Estoy nombrando a dos de los grupos, digamos, Sí, podría nombrar más. Yo creo que el problema no fue tanto entre el Partido Socialista y el Partido Comunista. Yo creo que fue dentro del Partido Socialista. Porque el grupo más moderado es sobrepasado por el grupo más radical, que está, como tú dijiste recién, por la vía armada. Y eso es una cosa, ¿no es cierto?, que inquieta de partida a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Y inquieta, yo diría, a todos los opositores al gobierno de Unidad Popular. Vamos a abordar lo de la Cámara de Diputados, ese acuerdo que se produce, pero antes, para cerrar la idea de cuánto influyó Augusto Pinochet como figura, y esto haber subido al último momento en la fuerza, en la brutalidad, en la violencia del golpe, si eso tuvo que ver o no con reafirmarse como yo me habré subido al último, pero soy de los golpistas. Sí, yo creo que lo que acabas de decir es cierto. Pinochet tuvo que dar durante los primeros días prueba fehaciente, digamos, de que estaba con el golpe, etcétera, etcétera, porque se plegó, como tú bien dices, solamente 2 días antes. Ahora, también hay que entrar en la personalidad de Pinochet. Pinochet era un buen militar posiblemente, pero siempre había sido un segundón. Y muchas veces un segundón de Carlos Prats, que era un hombre brillante, siempre primera antigüedad, ¿no es cierto?, en su curso, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente verse dueño de un país. Bueno, a Pinochet tiene que las primeras noches, tiene que haberse despertado, ¿no es cierto?, y haber pensado, bueno, yo soy el comandante jefe del ejército, o sea, soy la primera figura en este momento. ¿Qué voy a hacer? Y yo creo que ahí se le despertó, ¿no es cierto?, la ambición. Ahora, por otro lado, la derecha le ofreció el apoyo inmediato y absoluto. En tanto que la democracia cristiana, bueno, en que estaba Eduardo Frei, estaba Patricio Aylwin, pero también estaban los 13 que firmaron en contra. Parecía, ¿no es cierto?, como que estaba, claro, apoyándolo a medias, pero que en definitiva lo que quería era usar a los militares, ¿no es cierto?, para después gobernar ellos. Ahora, una persona de una mentalidad... Pinochet era muy astuto, pero no era tan inteligente como astuto. Una persona como Pinochet, ¿no es cierto?, y ese argumento, que podía parecer creíble en un momento, hizo mucha fuerza, sobre todo que se lo estaban repitiendo a diario asesores militares, no sé, asesores civiles. Por lo tanto, él se fue convenciendo que le iba a ser el segundo Bernardo Higgins. O sea, que este golpe no era, digamos, para restaurar la democracia. Era un golpe, yo diría, inicial de un nuevo Chile. Y Cristian, en ese sentido, era una forma también de consolidarse frente a otras figuras, tal vez como por ejemplo el general Gustavo Lee, que claramente había tenido un gran protagonismo previo, o dentro del mismo ejército, figuras como el general Arellano Stark, que también no solamente habían tenido un protagonismo previo, sino que además parecían tener una mejor muñeca política, más contactos políticos que los que tenía él. Mira, yo diría que sí, pero más que a Lee, creo que el hombre ahí al que le tenía miedo era Bonilla. Bonilla era la sexta antigüedad del ejército. Y se sabía, ¿no es cierto?, que Bonilla había sido decán de Eduardo Frei Montalva, que ya, bueno, yo creo que ya está suficientemente probado que sabía de antes que venía el golpe, ¿no es cierto? Bueno, Arellano también había sido decán de Frei Montalva.
Y a eso yo creo que sí le temía a Pinochet. No tanto a Lee, porque en definitiva el ejército, ¿no es cierto?, frente a la Fuerza Aérea, que es la más nueva de las ramas, ¿no es cierto?, que había en esa época, porque todavía no se incorporaba Carabineros, no, iba a ser siempre el general de ejército. Pero dentro del ejército yo creo que él temía, ¿no es cierto?, a estos dos generales que nombré recién, Bonilla y Arellano, y los contactos que tenían con don Eduardo Frei, que era posiblemente la persona, yo diría, de más vuelo dentro de la civilidad, ¿no es cierto?, que no estaba en la derecha. Continuamos junto a Cristian Gasmuri, historiador, analizando lo que fue el golpe de Estado de 1973. Vamos a abordar lo de la Cámara de Diputados, ese acuerdo que se produce, pero antes, para cerrar la idea de cuánto influyó Augusto Pinochet como figura, y esto haber subido al último momento en la fuerza, en la brutalidad, en la violencia del golpe, si eso tuvo que ver o no con reafirmarse como yo me habré subido al último, pero soy de los golpistas. Sí, yo creo que lo que acabas de decir es cierto. Pinochet tuvo que dar durante los primeros días prueba fehaciente, digamos, de que estaba con el golpe, etcétera, etcétera, porque se plegó, como tú bien dices, solamente 2 días antes. Ahora, también hay que entrar en la personalidad de Pinochet. Pinochet era un buen militar posiblemente, pero siempre había sido un segundón. Y muchas veces un segundón de Carlos Prats, que era un hombre brillante, siempre primera antigüedad, ¿no es cierto?, en su curso, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente verse dueño de un país. Bueno, a Pinochet tiene que las primeras noches, tiene que haberse despertado, ¿no es cierto?, y haber pensado, bueno, yo soy comandante jefe del ejército, o sea, soy la primera figura en este momento. ¿Qué voy a hacer? Y yo creo que ahí se le despertó, ¿no es cierto?, la ambición. Ahora, por otro lado, la derecha le ofreció el apoyo inmediato y absoluto. En tanto que la democracia cristiana, bueno, en que estaba Eduardo Frei, estaba Patricio Aylwin, pero también estaban los 13 que firmaron en contra. Parecía, ¿no es cierto?, como que estaba, claro, apoyándolo a medias, pero que en definitiva lo que quería era usar a los militares, ¿no es cierto?, para después gobernar ellos. Ahora, una persona de una mentalidad... Pinochet era muy astuto, pero no era tan inteligente como astuto. Una persona como Pinochet, ¿no es cierto?, y ese argumento, que podía parecer creíble en un momento, hizo mucha fuerza, sobre todo que se lo estaban repitiendo a diario asesores militares, ¿no es cierto?, y asesores civiles. Por lo tanto, eso fue convenciendo que le iba a ser el segundo de Bernardo Higgins. O sea, que este golpe no era, digamos, para restaurar la democracia. Era un golpe, yo diría, inicial de un nuevo Chile. Y Cristian, en ese sentido, era una forma también de consolidarse frente a otras figuras, tal vez como por ejemplo el general Gustavo Lee, que claramente había tenido un gran protagonismo previo, o dentro del mismo ejército, figuras como el general Arellano Stark, que también no solamente habían tenido un protagonismo previo, sino que además parecían tener una mejor muñeca política, más contactos políticos que los que tenía él. Mira, yo diría que sí, pero más que Lee, creo que el hombre ahí al que le tenía miedo era Bonilla. Bonilla era la sexta antigüedad del ejército. Y se sabía, ¿no es cierto?, que Bonilla había sido decán de Eduardo Frei Montalva, que ya, bueno, yo creo que ya está suficientemente probado que sabía de antes que venía el golpe, ¿no es cierto? Bueno, Arellano también había sido decán de Frei Montalva. Y a eso yo creo que sí le temía a Pinochet. No tanto a Lee, porque en definitiva el ejército, ¿no es cierto?, frente a la Fuerza Aérea, que es la más nueva de las ramas, ¿no es cierto?, que había en esa época, porque todavía no se incorporaba Carabineros, no, iba a ser siempre el general de ejército. Pero dentro del ejército yo creo que él temía, ¿no es cierto?, a estos dos generales que nombré recién, Bonilla y Arellano, y los contactos que tenían con don Eduardo Frei, que era posiblemente la persona, yo diría, de más vuelo dentro de la civilidad, ¿no es cierto?, que no estaba en la derecha. Vamos a hacer una pausa para escuchar por algunos momentos al diputado Fernando Mesa del Partido Radical. Recordemos que es un homenaje a los fallecidos, a los 3 diputados fallecidos a raíz de la dictadura, y específicamente el Partido Radical recuerda al diputado Gastón Barrientos. Escuchemos. También soy Carlos Lorca, también cayeron. Por cierto, al doctor Lorca le conocí y trabajé muchas veces con él también. Hombre íntegro, combatiente.
hombre íntegro como Lobos. Fueron cientos los radicales detenidos por la dictadura, varios los asesinados, como el joven Juan Meneses Reyes, estudiante de la Universidad de Chile, militante de la Juventud Radical, torturado en Londres 38 y luego trasladado al campamento Cuatro Álamos, donde fue asesinado. Un joven quizás de la edad de cualquiera de nuestros hijos, rebelde como su genética juvenil obliga. Lamentablemente no fue el único joven radical asesinado por la dictadura. Cayeron también Patricio Weiser, Carlos Vargas Arancibia, joven padre de 2 hijos, Arturo Prat Martí, con solo 21 años, Zoilo Olivares, Jaime Altit, entre otros, asesinados. Hoy, las palabras perdón y olvido suenan más seguido que nunca. Quienes defienden la idea de olvidar y seguir adelante, versus quienes dicen no tener espacio para el perdón ni para el olvido. Teniendo todos estos factores en juego, ¿cómo lograr la tan esperada unidad nacional? Primero, es inútil pedirle a quienes fueron apresados, torturados y exiliados que se olviden de esto. Es aún más imposible pedirle a un familiar que no exija justicia por sus muertos. Es como pedir que simplemente se renuncie a la calidad y a la condición humana. La familia de Gastón Lobos vivía muy cerca de mi casa, paradojalmente en la calle Pedro León Gallo, en Temuco. Sus hermanas y la mía, María Antonieta, por cierto también torturada hasta el infinito y desaparecida por más de un año, eran amigas. Por ello, mi familia ha conocido muy de cerca estos dolores. Señor presidente, estimados colegas, limpiar las heridas significa reconocer de parte de todos los sectores que en Chile se violaron los derechos humanos sistemáticamente, que existen responsables civiles y militares. Algunos acataron órdenes y otros las dieron. Limpiar las heridas solo se logra con hechos muy concretos. Encarcelar a los responsables, crear medidas reparatorias a las familias, que se reconozca de parte de los sectores que corresponda una complicidad silenciosa. Las palabras de Fernando Mesa en este homenaje a los diputados fallecidos, los 3 parlamentarios fallecidos a raíz del 11 de septiembre del 73. Un diputado además, Fernando Mesa, que tiene dentro de sus familiares a personas víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Recordamos además que el Partido Radical fue parte de la Unidad Popular. De hecho, chocantes calificó el ministro de Defensa, Rodrigo Ginspeter, las afirmaciones de Manuel Contreras, el ex jefe de la DINA, entrevistado ayer por CNN Chile. Vamos a tomar contacto con Iván Carvajal para conocer más detalles de las reacciones que se siguen produciendo acerca de las palabras del ex jefe de la represión en Chile. Iván. Claro, recordar que el ministro de Defensa, Rodrigo Ginspeter, participó de la liturgia ecuménica aquí en el Palacio de la Moneda y tras ella fue que se le pudo preguntar por las declaraciones hechas por el general en retiro Manuel Contreras y las calificó de inaceptables porque en Chile sí hubo tortura y sí hubo centros de detención, fue lo que dijo el ministro Rodrigo Ginspeter, quien, como les decía, participó de esta ceremonia. Yo los quiero invitar a revisar precisamente a esas reacciones del ministro de Defensa. Cada cual tiene derecho a tener sus propias opiniones y a expresarlas, pero naturalmente que a mí en lo personal me llama la atención, me choca y creo que para gente afectada por los derechos humanos puede ser hasta violentante, declaraciones que ayer vimos de Manuel Contreras. La degradación son consecuencias que operan dentro del ámbito de las normas propias de cada institución. Yo no sé si en este caso aquello procede o no procede y no sé quién también es el que tenga que solicitarlo, pero estamos hablando de una persona que está condenada a 400 años por nuestros tribunales de justicia y bueno, creo que ese es el tipo de sanciones que hoy día tenemos en nuestro ordenamiento jurídico y el país ya cada uno se ha formado su opinión no solo de los hechos, sino también de todas las personas que como Manuel Contreras hoy día hacen las declaraciones que vimos ayer. Claro, porque habla de degradación de Manuel Contreras, el ministro de Defensa Rodrigo Ginspeter, porque ayer, una vez conocidas las declaraciones que hizo en esta entrevista a CNN Chile, organizaciones de derechos humanos pidieron precisamente la declaración del general en retiro por parte del Ejército, algo que también se le consultó al comandante en jefe de esa rama de las Fuerzas Armadas, Juan Miguel Fuentealba, quien estuvo aquí en la mañana para participar de esta ceremonia litúrgica. Esta fue su respuesta.
ministro, disculpe. Está el uso de contingencia, la activista Manuel Contreras está entiendo que se degrade. He asistido a un acto muy interesante en La Moneda de los capellanes pidiendo por la reconciliación, que me ha llegado muy profundamente y es muy notable lo que han señalado en ese sentido. ¿Y en ese contexto las declaraciones de Manuel Contreras? Omitió cualquier comentario Juan Miguel Fuente Alba. 2 veces se le consultó por esta posibilidad, sin embargo evitó referirse al tema, diciendo que él había participado de esta ceremonia litúrgica en donde los capellanes de La Moneda habían llamado a la reconciliación y con ese mensaje él se quedaba. A esta hora se suceden los homenajes en las afueras del Palacio de La Moneda, pero también en el interior de la sede de gobierno hay familiares de víctimas de la dictadura que a esta hora están rindiendo un homenaje al presidente Salvador Allende y a las otras víctimas del Palacio de La Moneda. Esto está ocurriendo en la placa conmemorativa que está en el sector del Ministerio del Interior y también en el Salón Blanco, que es donde se recreó la oficina de Salvador Allende. Aproximadamente unas 20 personas están autorizados, ingresaron al Palacio de La Moneda y están rindiendo este homenaje. Lo concreto es que Manuel Contreras sigue siendo general del Ejército. No sabemos, porque no hemos logrado que lo cuenten, que lo expliquen desde el Ejército. No sabemos si es posible, una vez que alguien está en retiro, darlo de baja de su grado, degradarlo. Pero es un tema y una discusión que está presente y que nos gustaría escuchar efectivamente la opinión finalmente de las autoridades militares y también del gobierno. Gracias, Iván. Buenos días. Y precisamente antes de seguir con el tema del contexto del golpe, Cristian, ¿te parece que el Ejército ha hecho todo lo posible, todo lo necesario para distanciarse de una figura como, por ejemplo, el general en retiro Manuel Contreras? Mira, yo te diría que ha hecho bastante, pero posiblemente podría haber hecho más, ¿ah? Porque Contreras yo creo que tiene mucho de psicópata, te digo tú, y realmente las violaciones terribles a los derechos humanos, digamos, por parte de la DINA, que él negó ayer, pero que son ciertas, son cosas como para, yo diría, tratar de alejarlo de la institución lo más posible, como una muestra, ¿no es cierto?, de que el Ejército actual está en otra cosa. Pero yo diría que en general el Ejército sí, lo ha alejado, pero yo te diría que podría haber hecho quizás algo más.